Hola traders, espero que estén bien. Hoy les traigo el gráfico de la inflación, donde probablemente saquemos información buenísima de lo positivo que podría ser para el mercado. Todas estas notas que ustedes están viendo acá son los eventos más importantes que ha tenido el mercado, más que todo el americano, desde 1915 hasta la actualidad, donde vimos que el reporte de inflación salió a 9.10. Y donde ha habido la contracción del mercado que normalmente tiene un comportamiento diferente en el mercado y el control de las tasas de interés. A medida que nosotros vamos viendo que el control de las tasas de interés ha tenido, pues obviamente, por la impresión de años anteriores y décadas anteriores, pues no vamos a comparar lo de la pandemia, que hubo una impresión eh, muy alta comparado con los años anteriores o las décadas anteriores. Pero lo que sí podemos ver es que cada vez que la inflación sube agresivamente, también baja agresivamente. Entonces, en este momento nosotros vemos que la inflación después del 2020, la impresión por el COVID de los dólares, ¿sí? Por los estímulos, vemos que pues a nivel de la escala logarítmica hay más de un 6000%, pero representan simplemente el 9.10 de la inflación. Ahora, si nosotros comparamos eh, las épocas con el Dow Jones, por ejemplo, en las cuales el mercado a medida que ha subido, ¿sí? La inflación ha subido. El Dow Jones para el 71-72 había caído. em, Esto es una escala logarítmica, ¿no? Por eso es que da este porcentaje tan alto. Pero en realidad sería un 38%, un 40% de caída. Cuando empezó a recuperarse el mercado después de una subida de la inflación, y el mercado empezó a caer, pues tuvimos también una recuperación prácticamente del 40%. ¿Sí? Es la referencia más o menos que tenemos. No, miren, un 70% aproximadamente. Igual aquí, en este punto donde en el 78 y 80, la crisis del 79, el 80, que tumbó el mercado, empezó a bajar. Miren que la inflación llegó a 14.70 más o menos, 14.80, empezó a bajar la inflación agresivamente. Así mismo como sube, así mismo baja. Y el mercado empieza a tener una recuperación. Y lo mismo sucede cuando llegamos en el 51, eh, el 41, el 42 también, el control de las tasas en el 29, en el 1920. Entonces, ¿qué sucede con esto? La del 2008 yo la omito porque eso simplemente fue un crash diferente al del 2000. Entonces son proyectos o son efectos de cines negros que no se pueden controlar. Sí, pero ahorita nosotros tenemos una evolución altísima de, comparado con el dinero que hay impreso y en circulación en dólares. Adicional a eso, los USD, USDT y los USDC, los que son los stable coins en los exchange, pues también afectan a la circulación del dinero fiat. Sí, ahorita tenemos que la moneda o el gráfico azul es la inflación y este es el Dow Jones. Vemos que hay un crecimiento agresivo en la inflación, por lo cual, así mismo como crecimos, el mercado debe venir a retroceder agresivamente. Digamos que por todo lo que ha venido dándose en el mercado, quizás no vamos a ver una bajada agresiva en la inflación, pero sí una recuperación del mercado que podría darle todavía un impulso mucho más a la bolsa de valores. Sí, que luego pueda volver a subir y luego volver a caer para que esto le dé un poco de caída al mercado y luego poder recuperarse. ¿Sí? Todo esto lo va a determinar la Fed. Sin embargo, lo que ha mostrado la historia es que cada vez que la inflación sube agresivamente, tiene una recuperación o una bajada de la inflación agresiva. ¿Qué sucede con esto? Que esto es bueno para el mercado, ¿sí? Porque prácticamente viene a hacer lo que yo les venía diciendo, que podemos estar en un periodo de flexibilización del mercado, porque ya se cumplió el objetivo. Sin embargo, pues en septiembre podríamos ver eh, qué evolución tiene el mercado. Por otro lado, tenemos el VIX, ¿sí? Miren que el VIX ya está rompiendo una línea de tendencia y las zonas que yo tengo de reacción, ¿sí? Si esto cae, es positivo para el mercado. Es decir, Bitcoin sube, la bolsa sube, las acciones suben. Aquí es lo peligroso y aquí es lo peligroso. Si nosotros observamos, pues aquí es donde está toda la liquidez y toda la masa de reacción. Entonces, ¿qué sucede? Que
si el VIX sigue cayendo, la bolsa sigue subiendo, Bitcoin sigue subiendo, ¿sí? Las altcoins siguen subiendo y cuando lleguemos a esta zona, a los 17, entre los 17 y los 14, y vemos que hay un rechazo, es cuando la bolsa va a caer, Bitcoin va a caer, igual aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que por ahora veo un panorama muy positivo en la parte técnica. Ahora, en la parte fundamental que no podemos controlar, que es prácticamente las noticias de la Fed y la FOMC. Entonces tenemos que ir controlando bien nuestras posiciones y gestiones de riesgo. Pero por ahora, con respecto a la historia de la inflación y la recuperación del mercado, veo algo bastante positivo. Yo también les había compartido eh, este gráfico de Bitcoin donde estábamos más o menos, replicando la información de julio, ¿sí? Donde empezamos a consolidar y a volver a caer, ¿sí? Pero recuerden que este escenario yo tengo una proyección hasta los 26.527 aproximadamente. Ya después de ahí podemos decidir si el mercado sigue subiendo o sigue bajando, que es prácticamente un gráfico que yo les había compartido, donde yo decía que aquí la Fed y la FOMC podrían bajar las tasas de interés para continuar estimulando, ¿sí? Entonces, este escenario todavía no lo descarto, ¿sí? Pero cuando lleguemos a mi proyección yo decido si tomamos en cuenta eh, el BLX, que es donde yo tenía la proyección, no pensé que fuésemos a llegar tan rápido. Más o menos aquí desde los 50 más o menos venimos vendiendo hasta esta zona para entonces consolidar en el modelo Stock to Flow para seguir subiendo. Pero eso lo vamos a decidir una vez lleguemos a los 26, 27. A ver si el mercado cae haciendo un doble suelo o ranqueamos en esta zona para seguir subiendo o definitivamente la Fed piensa que hay mucho dinero en circulación y hagamos otro ajuste cuantitativo para que el mercado caiga. Sí, pero ya eso yo más o menos lo veo para el 2023. Sin embargo, toca ver en septiembre porque ya en agosto no hay reuniones. Entonces, en septiembre, que es prácticamente donde vemos el tercer cuartil del año, el tercer trimestre, vemos qué decisiones se van a tomar para poder decidir qué es lo que va a suceder en el mercado. Pero por ahora, lo que es la inflación debe bajar, sí o sí, por todo lo que ha sucedido en la historia. Entonces, cualquier información adicional que ustedes tengan, la pueden compartir.